Hola, ante todo chicos, muy buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren súper bien en casa y como les hago mención, tomemos todas las precauciones del caso. Vemos en realidad la gran tasa, el gran aumento de contagio y es lamentable todo lo que está pasando en nuestro país y como en el mundo, que está habiendo demasiada muerte. Entonces evitemos, ¿no?, acudir o asistir a lugares donde haya aglomeración de gente. Bueno chicos, como siempre trabajando con el Ministerio de Educación y su institución educativa Carvajal y su profesora Ruth Porturas Quijano, el día de hoy vamos a hablar y tratar de un tema muy importante, que en realidad esto nos va a ayudar bastante para nuestra vida, para nuestro día a día, que es gestionamos nuestras emociones. ¿Qué entendemos nosotros por gestionamos nuestras emociones? Gestionar es manejar, saber sobre nuestras emociones, cómo podemos manejarlas, cómo podemos de cierta manera conocerlas, ¿no? Pero antes de ir a cómo gestionamos nuestras emociones, primero tenemos que saber qué son las emociones, ¿verdad? Entonces acá tenemos una definición donde nos va a quedar mucho más claro lo que es o son las emociones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos, chicos, ya ante distintas situaciones, ante distintos sucesos o ante distintas experiencias, ¿no? Ya conocemos la alegría, tristeza, ira, miedo, el asco, ¿no? Estas son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de ser tan complejas. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad. Aquí nos vamos a que, si nosotros no las conocemos, no las identificamos, ¿no?, y no sabemos manejar estas emociones, nosotros podemos llegar a bloquearnos en alguna situación o ante una situación problemática que se nos pueda presentar. E incluso puede provocar algún tipo de enfermedad, como la ansiedad, como la depresión, ¿no?, como algunos tipos de trastorno, como algunas fobias. Eso se debe al no saber manejar las emociones, al no conocerlas, al no darnos un tiempo de reflexionar. Ojo chicos, no todos reaccionamos de la misma manera ante distintos sucesos. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo que un ladrón está asaltando a alguna persona, de repente yo en este momento, mi reacción, mi emoción ante esta situación es ponerme miedosa, ¿no? Me da mucho miedo y prefiero retirarme o irme. Pero de repente a alguno de ustedes no les da esta emoción y les da la ira, la cólera. Entonces ustedes van y defienden y se van contra el ladrón, ¿no? Son distintas emociones que se nos presenta a todos nosotros ante distintas situaciones y tenemos que aprender a manejarlas. Por ejemplo, el ejemplo que le he estado diciendo, que el joven va y se va contra el ladrón. ¿Qué consecuencias puede tener esa persona? De repente puede ser apuñalado, de repente puede ser baleado, de repente por meterse o irse en contra por su cólera, por no haber manejado esta emoción, la ira, la cólera, y irse encima de este ladrón, puede tener un final horroroso, terrible, ¿verdad? Entonces ahorita nos vamos a ver cómo gestionar nuestras emociones, cómo manejarlas, cómo saber sobre estas. Tipos de emociones y su función. El miedo, ¿ya? Acá, nuestro sentido siempre está en alerta cuando tenemos miedo, ¿ya? Los ojos están completamente abiertos y las pupilas dilatadas. Nuestras pupilas se dilatan. Aumenta la presión arterial, nuestro corazoncito comienza a latir súper fuerte, ¿no? Nuestra sangre también, ¿no? Todo se altera, ¿no? Preparándonos para la huida, por el miedo, ¿no? Lo primero que queremos es huir, correr. Pero
Para eso no es raro tener nuestro rostro pálido y las manos frías en estas situaciones. La ira o el enfado. Aquí se dispara una hormona que es se dispara lo que es, ¿no? Principalmente la adrenalina, una hormona que hace que se acelere nuestro ritmo cardíaco y prepara nuestro sistema nervioso simpático para el ataque o la huida. Físicamente notamos la energía que tenemos todos nuestros sentidos en alerta, siendo así más consciente de lo que pasa a nuestro alrededor. La tristeza. Esta es una emoción que tenemos que también saberla manejar, chicos. ¿Por qué? De repente sufrimos o vemos una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Todo para aquello que perdemos hay un duelo. Que tenemos que vivirlo. Tenemos que llorar, tenemos que estar tristes, ¿no? Y todo, por ejemplo, el duelo de una muerte es aproximadamente 6 meses, 7, 8 meses, ¿no? Pasando esta fecha, o de una pérdida, una ruptura amorosa, ¿no? Pasando esta fecha, la persona, ya esta tristeza se volvió a una depresión, ya allí hay que preocuparnos, ¿no? Porque ya pasó el duelo, donde uno tiene que vivir la tristeza, el llanto, vivir todo el duelo, todo el proceso de la pérdida. Y si pasamos esta fecha y seguimos con ciertos cambios, no queremos comer, no queremos salir, estamos echados en cama, hemos dejado nuestra vida social, hemos dejado de hacer nuestra rutina de ejercicios, hemos dejado de hacer muchas cosas, y hay que preocuparnos porque estamos entrando en una depresión. Entonces hay que acudir o buscar ayuda. La función del asco o del repudio es evitar la aceptación o ingesta de alimentos nocivos o en mal estado, ¿no? No obstante, podemos manifestar esta emoción de rechazo hacia personas o lugares si lo hemos percibido como dañinos o peligrosos para nuestro bienestar. La felicidad es conferir a las personas serenidad, estabilidad en sus pensamientos. Experimentamos felicidad cuando nos decimos a uno mismo, esto es bueno para mí. Bienestar, normalmente sentimos esta emoción cuando alcanzamos una meta, obtenemos placer y estamos satisfechos o nos sentimos plenos. Ahora vamos a entrar a cómo gestionar adecuadamente las emociones o nuestras emociones, ¿no? Lo importante. Acá nos vamos a aceptar tanto las emociones positivas como las negativas. ¿Cuáles son? Ustedes dirán, ¿cuáles son las emociones positivas, no? Las positivas obviamente que es la alegría, ¿no? La felicidad, las cosas que nos dan bienestar. Las negativas sería el miedo, la ira, ¿no? El repudio, todas estas emociones negativas. Hemos visto que tenemos tanto emociones positivas como negativas. Pese a que algunas sean negativas, son fundamentales para nuestro bienestar, puesto que hacen que respondamos de la manera más conveniente ante una amenaza. Ante una amenaza, ¿qué hacemos? Automáticamente la emoción de la ira o de la huida, ¿no? El miedo, huir automáticamente ante una amenaza o reaccionar de repente rápidamente, ya se activa la emoción de la ira, ¿no? El problema se da cuando evitamos estas emociones negativas o cuando nuestras respuestas físicas y cognitivas no son proporcionadas o no corresponden a un peligro o a una amenaza real. Por ejemplo, trastorno de ansiedad y fobias. Acá ya hablamos de la ansiedad ante alguna amenaza o alguna fobia o ya desarrollamos lo que es una fobia. Vemos a un perro que una vez nos ladró y no evitamos evitamos esta emoción negativa que fue la huida o la ira. Y después de ello, como evitamos estas emociones negativas, esto se convirtió en una fobia. Cada vez que vemos un perro, nos ponemos en un estado de ansiedad horrible, nos comienzan a sudar las manos, a tiritar, nos ponemos hasta llorar, porque le hemos agarrado fobia. ¿Por qué? Porque hemos evitado la emoción negativa, ¿no? De huir o de responder, reaccionar. Por eso es aceptar tanto las emociones positivas como las negativas. Tratar de ser más consciente de lo que sientes y piensas. Acá nos enfocamos en desarrollar nuestra introspección cuestionándonos lo que pensamos, lo que decimos o lo que sentimos. Esto, chicos, nos ayudará a detectar creencias irracionales, o sea, pensamientos inadecuados, pensamientos
erróneos que no corresponden con la verdad, ¿no? Por ende, al no ser lógicas, al no ser reales, repercutirán en la canalización de nuestras emociones y sentimientos. Canalizar, ¿no? En controlar, en manejar. 3. Desarrolla tu inteligencia emocional. Esto es muy importante, chicos. Estar en sintonía con nuestras emociones es la clave para desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Ya? Esto hará que tomemos las elecciones más adecuadas ante las situaciones o problemas que tengamos que afrontar. Acá tenemos que identificar tus estados emocionales y expresarlos. Yo estoy triste, expreso que estoy triste. Yo estoy feliz, expreso mi felicidad. Yo estoy con cólera, estoy con ira de repente. Canalizamos esa ira, la expreso, pero no la expreso de una manera violenta. La expreso de otra manera, quizás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo canalizamos a las personas violentas que tienen esta emoción muy afrote, ¿no? Muy afrote. Las personas, por ejemplo, boxean, ahí están canalizando su ira, su cólera, ¿no? Escucha tus emociones, te ayudarán a focalizar la atención donde más hace falta. Compréndelas y dale un significado. Reflexiona sobre ellas. Encuentra la información que estás proporcionando con el fin de poder regularlas. De esta manera tendremos la habilidad para supervisar y entender tanto nuestras emociones como las de los demás, ¿no? Entonces, chicos, como les había explicado, ya tenemos algunos tips o algunos pasos de cómo gestionar nuestras emociones. Acá en esta imagen hay otra, que es asúmelo, date el permiso de experimentarlo, enfócate en tus emociones y en tus objetivos, ¿no? Entiende que nuestras emociones son la suma de respuestas fisiológicas y neuroquímicas que nuestro organismo ha generado a partir del estímulo concreto, ¿no, chicos? Hay que experimentarlo, saber buenas no son ni buenas, no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? Esto nos va a ayudar. Acá también tenemos otros pasitos que pueden tenerlo en cuenta. Bueno, chicos, espero que esto haya sido de su agrado y recuerden que es información súper importante, así que tomen apunte y practíquenlo. Que tengan un buen inicio de semana. Cuídense, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, hasta la próxima.